Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Hola, ¿qué tal? Semana, pues, con muchos frentes muy interesantes, muy definitivos y muy definitorios. Comenzamos por el primero, que es esta caída de Adán Augusto López, que, dicho sea de paso, muy pocos la esperaban. Sobre todo porque Adán Augusto venía de haberle pegado en la mesa a la presidenta con la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero. Recordemos ese episodio en donde literalmente él fue a Palacio Nacional a decirle, presidenta, o lo quitas tú, lo quitamos nosotros. Así es. Y eso despertó todo tipo de intrigas, situaciones, acusaciones, conclusiones. Palenque sigue mandando, ya se demostró. Pero, ¿qué tenemos hoy? A ver, la gente pregunta, ¿es cierto lo que dice la presidenta? De que él tomó la decisión y él pidió salir de la coordinación de Morena del Senado. Señores, no nos vayamos con ninguna finta. Es infantil pensar eso. ¿A qué estamos asistiendo? A un deslinde, a un destete. De una u otra manera, por voluntad propia de la presidenta o porque se lo marcaron desde Washington, el hecho es de que el señor todopoderoso Así es. de el hombre de Palenque, de Andrés Manuel López Obrador, dentro del esquema político de la Cuarta Transformación, que era Adán Augusto López, fue degradado. El general Adán Augusto López, que era un general de 5 estrellas en Morena, le cortaron las estrellas, lo degradaron a sargento y lo mandaron a hacer chambitas electorales que, según hasta hoy tenemos todavía entendido, el general de esas chambitas se llama Andy López Beltrán, secretario de organización Es correcto. de Morena. Es decir, pregunta curiosa, hoy el sargento Adán Augusto López va a estar al servicio del general Andy López Beltrán. Yo creo que en Palenque debe haber muchos retorcijones. Sobre todo porque, pues, ven venir la salida inevitable de Andy López Beltrán de Morena, porque esto se está volviendo insostenible. Nos dicen, se ha difundido en diferentes medios, columnas, espacios, de una presunta reunión que habría tenido la presidenta con más de una docena de personajes del mundo político morenista, en donde ella les habría comunicado, señores, pues con la novedad de que sí existe una famosa lista y que esa famosa lista está siendo sujeta a investigación. No quiere decir que todos los de la lista sean culpables, simplemente son sospechosos de haber cometido algún ilícito que los americanos están viendo. Y la mala nueva que les tengo es que esa lista está compuesta por todos los que están aquí, por eso lo cité, para que se cuiden. Así es. Y ahí estaba, por supuesto, Mario Delgado y todas las personas que ya conocemos. Dicho eso, entendamos algo. Lo que ocurrió esta semana, este arranque de semana, con la degradación de Adán Augusto López, es una definición ya de que la presidenta, repito, por voluntad propia o por presiones de Washington, ya tuvo que tomar el camino de lo que marca Washington y comenzar a destetarse de Palenque. Y para mí, cierro mi introducción diciendo que, pues, hay elementos dentro de esta telenovela política que son más importantes que todo el análisis político que podamos hacer. Y yo lo ubico en el hecho de que apenas quitaron al señor Adán Augusto López y fue clausurada la estética de la Cámara de Senadores, que Sí. fue abierta nada más y nada menos que por Andrea Chávez, la senadora favorita de Adán Augusto López,
quien por cierto recordemos, es esta senadora de Chihuahua, que está buscando ser gobernadora por Chihuahua, que se hizo famosa cuando se conoció, que ella le dijo a Dan Augusto López cómo le gustaban, cómo amaba a las Las jirafas. jirafas. Y pues a Dan Augusto, Faltaba caballero más. como es, consiguió una jirafa y se la mandó regalar, faltaba más. Y bueno, por alguna razón ella fue la que instaló esta estética Sí. en la Cámara de Senadores, en un espacio, fíjate qué curioso, para que vean las prioridades de Morena y la 4T. El espacio donde está la estética solía ser el cubículo donde se cabildeaban las cosas de la CFE. Es decir, ya la CFE está perfecta, está impecable, abunda la energía en este país, por tanto ya no hay que tener ese lugar ahí. Sirve mejor tener una estética para que a todas las senadoras les hagan su alaciado, Claro. a todos los senadores les hagan su corte de cabello. Ahora sí van a tener cola que les pisen, Ramón. Ah, pero por supuesto. Porque se la van a dejar. Con Sí, claro. Claro, cola de caballo que les pisen. Y entonces para mí es muy sintomático que en este proceso de degradación de Adán Augusto López, pues todos los que eran los favoritos protegidos, los que estaban en el ciclo intimísimo Así es. de Adán Augusto López, pues están ya cayendo en desgracia. Y cerrando el asunto, pues es muy lamentable que después de haber hecho lo que se hizo de consumar su salida, pues la presidenta haya tenido que cantearse un poquito para Palenque para decir, no se está investigando a Adán Augusto López. Presidenta, con todo respeto, perdón. Si no le informaron de las 8 investigaciones de Marilena Pérez Jaén, Así la es. legisladora, que fue las interpuso en la fiscalía, que fue uno de los motivos por los cuales Adán Augusto terminó yendo a pedir la renuncia a Palacio Nacional de Gertz Manero. Si la presidenta no se enteró en su momento de esas investigaciones, tu problema. Pero lo que no puede hacer la presidenta es salir a decirle a los mexicanos, no hay ninguna investigación, no Claro. que yo sepa, son notas periodísticas. Presidenta, no nos hagamos. El solo caso de la barredora con el señor Bermúdez Requena, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad del entonces gobernador Adán Augusto López, que ya está profusamente investigado en Estados Unidos, es suficiente para poder sentar en un banquillo al señor hoy sargento electoral, que, dicho sea de paso, y aquí me detengo, tú, Alejandro, tú, Rodrigo, han visto recientemente que nos hayan dado un solo avance después de meses de la investigación de la famosa barredora que se hizo en torno al grupo del gobernador Adán Augusto López con Hernán No hay tal. Bermúdez Requena. Lo mandaron parar. Nada, lo mandaron congelar, no nomás para congelarlo, que no se mueva, a enfriarlo. Vamos a ver qué va a pasar, Rodrigo. La caída de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, por supuesto que es un deslinde, porque hay que entender cuál es el rol de Adán Augusto en el ecosistema de poder en la 4T. Es el elemento clave que une a la política con la criminalidad. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque es el caso, sí, de la barredora, un cártel auténtico involucrado en el trasiego de migrantes, de armas, de fentanilo, pero también es el caso de la relación de Adán Augusto López con Ricardo Peralta Saucedo, el exadministrador general de aduanas, que le llevó su precampaña presidencial, que operó junto con Sergio Carmona en el 2021 la instalación de decenas de gobernadores, particularmente en la costa del Pacífico, de la mano de elementos del crimen organizado, y casualmente todos esos gobernadores instalados en la elección del 2021 y que ahora en 2027 viene esa renovación, pues eran alfiles directos de Adán Augusto López. No olvidemos, el dinero de esa precampaña importante manejado por su financiero Daniel Flores, que había recibido 27 mil millones de pesos en contratos de Pemex, Muerto misteriosamente. muerto misteriosamente
en un accidente aéreo en el Golfo de México, 3 minutos después de haber despegado y de haber tenido una discusión con el propio Dan Augusto López. Si sumamos a eso la operación de los casinos bajo el director de juegos y sorteos, Manuel Marcué Díaz, otro amigo también de Andy López Beltrán, para extraer extorsiones de los casineros de todo el país y lavar también dinero del crimen organizado con la estructura que ya había instalado antes Raúl Rocha Cantú, que ¿dónde está Raúl Rocha Cantú? ¿Qué pasó con el caso ¿Qué pasó con el Raúl Rocha? Alejandro, Sí, claro, claro. Y por supuesto, la trama de Huachicol de los Farías Laguna, el concesionario del muelle en Tampico, a donde llegaban los buques del Huachicol, el propietario Saúl Vera Ochoa, amigo y compadre de Adán Augusto López, una de las navieras investigadas por la Fiscalía General de la República, propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, otro compadre de Adán Augusto López. Este personaje es el epicentro de esta conexión de cómo el crimen, la política y la movilización electoral se conectan. Lamentablemente, sí, es un deslinde, pero no es un deslinde completo. ¿En qué sentido? Pues lo que dices tú, Ramón. Dice, las investigaciones están detenidas por ahora, porque llegó una advertencia en esa reunión de Palacio Nacional, me dicen mis fuentes, que le dijeron a Dan Augusto López, los americanos ya tienen una investigación no solo tuya, sino también de tu esposa y de tus socios, y que lo sepan. Si no se acata la nueva realidad política, va a ser inmediata la congelación de activos y de cuentas bancarias de todo tu entorno. Propiedades y todo en Estados Unidos. Propiedades y todo en Estados Unidos. Lamentablemente, Adán Augusto López piensa que todavía tiene un margen de maniobra cuando declara en su curul del Senado que la próxima gobernadora de Chihuahua va a ser Andrea Chávez. Pero aquí viene la realidad que te marca que ya no todo es paz y que ya no todo está alineado dentro de la Cuarta Transformación, porque Cruz Pérez Cuellar, el alcalde de Ciudad Juárez, otro precandidato del oficialismo a la gubernatura de Chihuahua, dice, señores, aquí Adán Augusto López no tiene nada que hacer en Chihuahua, Andrea Chávez no está calificada para ser la gobernadora, y no lo dice explícitamente, pero esto se sabe entre toda la clase política. Cruz Pérez Cuellar es el candidato que tiene el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum. Empiezan ya los cambios. Alejandro. Expulsadísimo del paraíso el señor Adán. Y recordemos esta historia porque Adán es tentado por una víbora endémica de ahí por el rumbo de Palenque, que le ofrece y le dice, tú en el paraíso con esta manzanita que se llama Morena, que se llama operación electoral, que se llama dinero de las campañas, vas a poder tú gobernar el paraíso, va a ser tuyo totalmente. Adán Augusto termina sucumbiendo ante esa tentación y pues termina siendo expulsado del paraíso, porque aquí lo importante es Adán, ¿qué le quitan? Y lo que está haciendo la presidenta, a mi entender, está apoderándose de Morena. Si recordamos, hasta hace 3 años, ¿quién era el mandamás que repartía el dinero, las candidaturas, las gubernaturas, las diputaciones? Era Adán Augusto. Don Corcholata. Claro. 2,000 millones de pesos de administración del Senado Así que le es. quitaron. Entonces, más que removerlo de la presidencia, es removerlo del sistema que va a poder, es apoderarse de la marca Morena. Y creo que ese es el paso que está dando la presidenta en este momento. Vemos a un Andy López Beltrán totalmente replegado, retirado de cualquier opinión pública, de cualquier aparición. Vemos a una Luisa María Alcalde tomando protagonismo, una mujer que se le ha visto cercana a la presidenta, y vemos borrado a Adán totalmente. Y aquí lo importante no es que aparezca o no aparezca, sino que hoy, y creo que inauguramos este mes, donde en los estados 17 gubernaturas van a ser disputadas en las próximas elecciones, la elección más grande que hemos tenido en el país de tiempos modernos. Entonces, las decisiones ya no van a caer en Adán Augusto como era en las últimas, hace 3 años. Entonces, creo que el golpe es mucho más profundo. Este paraíso electoral que gozaba Adán Augusto, ya además de la jirafa, la gubernatura, pues ya no se la va a poder regalar a Andrea Chávez, porque hoy, con esta expulsión, Adán queda borrado de cualquier decisión para el futuro del partido. A ver, aquí hay una parte importante de lo que está ocurriendo en el seno del círculo íntimo del hombre de Palenque.
Recuerden que aquí lo dijimos, que en fin de año, Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, el del ¿Mm? transísmico descarrilado, Andy Balastro, Andy Huachicol, fueron y se confrontaron con su papá. Así es. Y básicamente ellos le leyeron la cartilla a su papá, Andrés Manuel, quien aguantó el chapuzón porque ellos lo acusaban de su incompetencia y su inocencia para haber puesto a Claudia Sheinbaum en la presidencia, porque no los estaba cuidando, no los defendía cuando había que defenderlos, y lo que era peor, ya se olía y se sospechaba que los podía entregar. ¿Qué estará? Bueno, y eso rompió relaciones completamente, Así es. Andy Gonzalo, con el papá. Ok. Sin embargo, a raíz de esta situación con Adán, Andy regresa a Palenque, pero regresa con una edecán al lado, de nombre Jesús Ramírez. Así es. Jesús Ramírez como llevándolo de amortiguador para decir, papá, nos peleamos, está bien, a lo mejor nos equivocamos, pero tenemos que cerrar filas porque esto viene fuerte, sobre todo si esto que comunicó la presidenta, como se dice, pues es un asunto real. Jesús Ramírez, el embajador plenipotenciario de Palenque en Palacio Nacional. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí se dan un quite Rosa Isela Claro. Rodríguez, Y Jesús Jesús. Ramírez y Adán Augusto López, pero el general era Adán Augusto. Sí. El operador de las cuestiones para poder hacer acuerdos con aquí y allá la oposición, era Adán Augusto. No creo ahorita, no sé si mañana, que el señor relevo de Adán Augusto López, Ignacio Mier, vaya a tener los tamaños para llenar los zapatos de la malicia Claro. con la que jugaba Adán Augusto López. Que nada más un paréntesis, siguen siendo aún así los mismos coordinadores que tenía López Obrador en el gobierno, en el Congreso, Monreal y Mier. Sí, el punto es que el señor Adán Augusto López estaba ya sumamente crecido Así es. y él ya se ostentaba después de el golpe a Gertz Manero como el hombre más poderoso que la presidenta, porque Imagínate. la puso contra la pared. Ese para mí fue su pecado mortal, porque en Washington acusaron recibo y dijeron, ¿quién? Washington manda? es pragmático. ¿Quién gobierna en México? Claro. ¿Con quién vamos? Presidenta, tú nos dices, ¿vamos contigo Vamos con Adán. o vamos con Adán? Y claro que Adán no puede porque está impresentable por todos los expedientes que trae, Claro, ¿no? claro. A ver, toda la operación que bien dijiste ahorita, Rodrigo, de haber recibido, después de todo lo que pasó con las aduanas con Ricardo Imagínate. Peralta, cuando el presidente lo cesa en el 7º u 8º mes del arranque del 2000, Así es. del sexenio del 2018, para junio, julio ya lo habían quitado del 19, Es correcto. pues lo mandan a gobernación como subsecretario. Sí. Y Adán le entrega todo el trabajo sucio de pasar charolas, no solamente con los casineros, con todo lo que se moviera y sonara a constante y sonante. Con los autodefensas, decía. Las autodefensas, sí, las autodefensas. A ver si lo hacen ahora a autodefender. Ah. Pero, pues en esa situación, a lo que estamos asistiendo es a un reposicionamiento de la presidenta en torno a su papel a asumir para lo que fue electa. ¿Sí? La pregunta es, ¿vendrá un coletazo de Palenque pronto que les recuerde a los mexicanos que todavía allá están gobernando? ¿O el señor tendrá que disciplinarse porque ya se dio cuenta de que hasta su gran cuate Petro pues ya se sentó con Trump y se picaron el ombligo y se juraron amor eterno? Y la presidenta nada tonta, ¿sí? Una presidenta que lo hemos dicho, tiene esa dicotomía, esa dualidad de que por un lado es pragmática, cabeza fría y sabe qué son las cosas que convienen, Cuida. pero por otro lado está la parte ideológica
que desde la familia le gana. Por supuesto. Y entonces ella está ahorita en esa circunstancia, se le nota, se dibuja en su rostro. Claro. Y la buena noticia es que ya hay acciones como esta de Adán Augusto que permiten por ahora ver hacia dónde va esta cuestión. Conclusión, Rodrigo. Me llamó mucho la atención una columna que se publica este jueves en el New York Times de Mary Beth Sheridan. ¿Quién es Mary Beth Sheridan? Fue durante muchos años la reportera del Washington Post en la Ciudad de México y ahora está en el New York Times. Y básicamente retoma un argumento que hemos dado aquí en el último año en Código Magenta. Hay una cosa a la que la presidenta Claudia Sheinbaum le tiene más miedo que a los cárteles, así lo maneja. Y es a todo este aparato gubernamental de la 4T que está coludido con el crimen organizado. Es decir, lo que dicen en el New York Times este jueves, todos los golpes de la administración de Claudia Sheinbaum, como el que se da ahora anunciado por Omar García Harfuch al alcalde de Tequila, Jalisco, que estaba extorsionando a el grupo de José Cuervo. A la familia Beckman. A la familia Beckman, una de las familias empresariales más importantes, pidiendo 60 millones de pesos al mes, que era una absoluta locura. Imagínate qué moche tequilero. ¿Era con limón y sandrita imagínate, o Ramón, directo? De ese nivel estábamos. Sí. Pero el punto que ponen sobre la mesa en el New York Times es, pues la presidenta tiene miedo a destrabar esta alianza entre la política y la criminalidad en un momento en que su liderazgo dentro de la coalición no está firme. Y hay que entender que lo que provoca realmente la caída de Adán Augusto es el factor Washington, porque el contexto venimos de semanas en donde se suspende la entrega de petróleo a Cuba, se hacen cambios importantes en la Fiscalía General de la República. En la Secretaría de Defensa y Marina. Después de una reunión del 13 de enero, donde vino gente del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos a reunirse con las Fuerzas Armadas Mexicanas, se anuncian cambios significativos tanto en la defensa como en la Marina. Y tomemos nada más un caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. El nuevo general encargado de la tercera región militar, que es esta área importantísima del Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango, toda esta parte donde operan los cárteles, pues es un personaje que estuvo como agregado del militar de la Embajada Mexicana en Washington, precisamente. Es decir, es un personaje palomeado como en Washington. ¿Qué otra cosa ha hecho la administración de Claudio Sheinbaum? La entrega de los capos, la detención de personajes como el Botox o el tema tan polémico de Ryan Wedding, la operación Enjambre recientemente en Jalisco. No nos confundamos. Washington provocó la caída de Adán Augusto. Y para cerrar este punto, el golpe a Adán Augusto es un golpe a Andy. Son demasiadas complicidades las que tienen ambos personajes. Y ambos llegan hasta López Obrador. Ambos llegan hasta López Obrador. Primera complicidad. ¿En manos de quién terminó Grupo Industrial Proyecto de Daniel Flores, el financiero de Adán Augusto López? En manos de Amílcar Olán, el prestanombres de Andy. Nada más. El mismo que por teléfono le agarraron 20 llamadas Segundo telefónicas. tema. ¿Quiénes son los dos jefes de Manuel Marcué Díaz, el extorsionador de los casinos en la época de Adán Augusto López? Pues por el propio Adán, pero también Andy López Beltrán, quien le abrió la puerta a Amílcar Olán en todo el negocio de las medicinas de la 4T. Y por último, porque este es el más significativo, la denuncia, más bien la acusación federal que ya existe en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, en contra de Alejandro Rovirosa por pagar sobornos a funcionarios de Pemex, conecta en la red de Andy dentro de la petrolera paraestatal, pero también en Adán Augusto López, porque uno de los hombres más cercanos a Adán Augusto López, Nicolás Bellicia, otro tabasqueño también, y Rovirosa también es tabasqueño, pues es el personaje que operaba estos sobornos para que Adán Augusto acercara a empresarios importantes. ¿Y quién era el auditor en Pemex que manejaba todo esto? Un personaje miembro de la red de Andy López Beltrán de nombre Eric Núñez Albarrán. Claro, es parte del grupo de los modus operandi. Del grupo del modus operandi. Las complicidades llegan al más alto nivel. Conclusión, Alejandro. El gran reto que tiene la presidenta es ganar el partido sin perder el gobierno. Y en una temporada electoral donde si tú te asomas a cada estado, donde va a haber gobernaturas o va a haber elecciones importantes, hay un grupo que ya siente que puede tomar decisiones y hay un grupo que quiere entrar. Para la presidenta el reto es quién es su Adán.
Ujú. quién es ese operador político que con malicia a veces, con mano izquierda, puede operar lo que se viene, que es la estructura sobre lo que la presidenta va a construir, lo que le queda de su gobierno, que es en alianza con los gobernadores, en alianza con los estados, con los empresarios. Y creo que ahí tiene un hueco la presidenta, que llenaba a Adán con Morena durante muchos años. Entonces, ¿a quién? Lo malo es que no hay esos nombres. Claro. Claro, se maneja un Durazo, que podría ser ese operador que le falte a la presidenta políticamente importante para ella, pero creo que es el gran reto. Ya los quitaste, ahora ¿a quién vas a poner? Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. La presidenta, y con toda razón, se mantenía cauta y no embestía hasta antes de lo de Adán, por una razón. Porque con mucha facilidad, Adán, el gobernador Rocha Por de supuesto. Sinaloa, y una docena, el propio Mario Delgado, todos le decían, a ver, presidenta, si tú no me faltas de respeto a mí y no me das mi lugar y me desconoces, vamos a terminar nosotros diciéndote, entregándote a ti, diciendo que tu campaña Fuiste la beneficiaria presidencial final. fuiste la principal beneficiaria de los dineros del crimen organizado. Claro. Claro, ¿cómo podría la presidenta? Lo puede intuir, pero no lo puede ella saber porque Claro. las finanzas del partido las manejaba Mario Delgado Es correcto. directamente con el dinero del Huachicol, primero de Carmona y luego de toda la gente que siguió después de Carmona. Dicho eso, yo creo que la presidenta, si no lo ha hecho, ya lo estará haciendo, hablando con los americanos, diciendo, a ver, señores, aquí yo traigo esta bola de chantajistas queriéndome poner contra la pared diciendo que yo y que mi dinero y que etcétera. Si quieren que yo avance, esto no puede estar en medio de la mesa. Yo no tengo que ver con esto. Y yo creo que los americanos le van a respetar la situación. Sobre todo si la presidenta ya vio las imágenes de su querido amigo y compañero de lucha guerrillera, Gustavo Petro, el presidente colombiano, sentado carcajeándose con Donald Trump. ¿Sí? Claro, No sé si Claudia hable o no inglés, pero debe haberse preguntado, what's going on here? claro. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, vamos a ver, primero, esperemos, una continuidad en que lo de Adán Augusto López es apenas el primer paso en arrebatarle a Palenque ese control que mencionaba Sí. Alejandro de Morena y ese alineamiento hacia los Estados Unidos. Y segundo, la presidenta tendrá que definirse claramente en que tiene que tomar el control no solo de Morena, sino también de su gabinete. Por tanto, esperemos pronto modificaciones en 2 o 3 secretarías clave. Así es. Por lo pronto, aquí hubo 2 acciones importantes. El destete de con Adán Augusto López y la desestética con Andrea Chávez.